Bienvenidos a No Solo Fruta. Soy Víctor Suárez, nutricionista, entrenador y soñador. Y mi objetivo es conseguir un mundo más saludable, más sostenible y más respetuoso. Por eso, en este podcast hablaré sobre salud y deporte, cómo simplificarnos la vida, cómo ser más felices y compartiré pequeñas reflexiones para mejorar nuestra vida y la de los demás. Un fuerte abrazo y que la salud esté contigo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy hablaremos sobre las 10 técnicas de manipulación mediática del famoso autor Noam Chomsky. Sin más distracciones, vamos a por ellas. Estas estrategias, las entiendo como que las utilizan los medios de comunicación para manipularnos, para controlarnos, es decir, dicho de otra manera, como tengo aquí delante, en un estado totalitario, no importa lo que la gente piense, ya que se puede utilizar la fuerza para controlarla a la población, pero cuando no se puede utilizar esa fuerza para controlar a las personas, para controlar a la gente, lo que sí puede hacer esos gobiernos es controlar lo que piensa esa gente, el pueblo. Y el medio más típico para hacer esta manipulación es a través de los medios de comunicación, ya que lo suele ver en gran parte de la población, con lo cual si conseguimos, hablo como si fuera el gobierno, ¿no? Si consigo que la población piense como yo pienso, o como yo quiero que piensen, ya la estoy controlando y no hace falta que utilice la fuerza para decirles lo que tienen que hacer, ya que a través de los medios de comunicación les he dicho lo que tienen que pensar y por lo tanto les he dicho lo que tienen que hacer, sin utilizar porras ni la fuerza. Y sin más distracciones, vamos a por las 10 técnicas de manipulación mediática de Noam Chomsky. La número 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología o la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja, como los otros animales. Leo literalmente de una página que tengo delante. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de su propia libertad, o crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, en años consecutivos. De esta manera se impusieron condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa e innecesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento
para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente, y luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo vaya mejor mañana y que el sacrificio que le dijeron en su día podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o poco inteligente. Cuanto más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Literalmente leo: si uno se dirige a una persona como si ella tuviese 12 años de edad o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ésta tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de sentido crítico como la de una persona de 12 años. Es decir, si tú hablas a alguien como si fuera un niño o un bebé, por una cuestión de sugestibilidad, va a hacer más probable que esa persona se comporte como si tuviera esa edad que si no la tuviera. Punto 6. Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir determinados comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud es fundamental. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que plantea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Es decir, mantener a las personas lo más ignorante posible, y cuanta más personas sean así ignorantes, mejor para las élites económicas, porque así son más fáciles de controlar ese público en general que está hundido en la ignorancia. 8. Estimular a ser complaciente con la mediocridad. Conseguir que la vulgaridad, la estupidez, la ignorancia se convierta en el estándar deseado y deseable y marginar todo lo que salga de la norma. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, contra el gobierno, contra el sistema actual que nos tiene sujetos a sus leyes, el individuo se autodescalifica y se culpa, lo que genera un estado depresivo y por tanto la inhibición de su acción. Y 10. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos. En el transcurso de los 50 últimos años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común más de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder. Bueno, esto han sido las 10 técnicas de manipulación mediática de Noam Chomsky y voy a hacer un repaso rápido de cada una de ellas con un comentario mío propio. 1. La estrategia de la distracción. Bueno, esto es fundamental, que estamos continuamente distraídos, bombardeados por un ocio totalmente vacío y que realmente nos tiene alienados, con lo cual es importantísimo que los medios de comunicación saquen noticias de distracción,
que nos estemos todo el día viendo el fútbol, viendo cómo se pelean los otros, viendo programas basura que se insultan, se pegan, no se saben comunicar. Cuanto más distraídos estemos, mejor, porque no solo tenemos tiempo para interesarnos o para conocer otros ámbitos importantes, para leer qué es lo que hace esa élite económica, por qué lo está haciendo, quién está detrás de todas esas normas o esas leyes que están detrás o esas acciones que está llevando los gobiernos, ¿no? Punto 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este es muy, muy típico también. Esto me acuerdo que lo vi en el documental el de Naomi Klein, que se llama... Bueno, ahora no me sale el nombre, pero es un documental muy conocido sobre... se llama La doctrina del shock. Y es también muy bueno porque el propio gobierno, que no es más que un títere de las grandes empresas que están detrás, que son las que realmente toman las decisiones, nos presentan un problema, lo magnifican, de tal manera que sea el propio pueblo el que demande la solución, que ya sabía de antemano ese gobierno que el público iba a pedir, ¿vale? Como por ejemplo ahora mismo con el tema del COVID, ¿no? Que ya sabían que con tanta magnificación de las muertes de COVID, cuando muere mucha más gente por problemas cardiovasculares, por su malo estilo de vida y demás, pero como han magnificado un problema que está matando al 0,1 de la población mundial o menos, pero lo magnifican tanto que es la propia población la que pide soluciones urgentes, ¿no? y pide restricciones de nuestras libertades y demás, pero eso ya los gobiernos evidentemente lo sabían con antelación. 3. La estrategia de la gradualidad. Pues aquí lo mismo. Imaginaros que el gobierno, por ejemplo, quiere hacer un recorte o quiere subir el IVA al 30%, porque beneficia a las élites económicas o por lo que fuera. Pero claro, si van del 21% del IVA en España al 30% en un mes, seguramente la gente salga a la calle y colapse las avenidas. Aunque bueno, a lo mejor no. A lo mejor están viendo el fútbol en casa y con eso ya les basta, como hemos visto en el punto 1 de la distracción. Pero como puede ser que salgamos a las calles, pues lo van haciendo poquito a poquito, ¿no? Cada año suben un 1%, se inventan una excusa, magnifican un problema que era pequeño pero lo hacen gigante y finalmente pues poquito a poco cada año suben un 1% hasta que dentro de 5 años o 10 tenemos ya ese 30% de IVA que querían conseguir desde el primer momento. Punto 4. La estrategia de diferir. De diferir es como posponer un problema, posponer una ley, posponer una solución o algo que ellos han propuesto pero que será en un futuro. O sea, la quieren aplicar pero lo anuncian ya y dicen que si esto no mejora, dentro de un año pasará esto, que es algo doloroso pero necesario. De tal manera que nos vamos acostumbrando o vamos, como dice aquí, pensando todos los días, no, mira, que a lo mejor no se aplica esa norma que dijeron que se iba a aplicar. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Este es buenísimo, me encanta. Si analizamos de manera crítica todos los anuncios de la tele que vemos, en la grandísima mayoría nos tratan como si fuéramos niños pequeños, nos hablan como si fuéramos niños pequeños, nos hacen reír como si fuéramos niños pequeños y no apelan realmente al raciocinio, ¿no? O sea, no apelan a la reflexión. Pero bueno, punto 6. Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Va un poquito ligado a lo anterior, ya que una persona de poca edad, un niño, tiene más bien poca reflexión y más emoción. Y una persona más adulta pues suele tener la emoción más aplastada quizás por la reflexión. Y bueno, pues evidentemente los anuncios apelan a la parte emocional, ¿no? A la felicidad, a los deseos, al miedo, más que a decir, mira, ¿por qué no te sientas y analizas esto que te voy a contar? Esto cuesta así, esto contamina así, esto mata así. Piénsalo y luego decides. Obviamente eso nunca lo hacen. Siempre van a la parte emocional, a la felicidad, a las personas mayores, a los niños, para apelar a nuestra parte emocional y que aceptemos cosas o para inducir a nosotros comportamientos que seguramente que si lo reflexionásemos fríamente no haríamos. Punto 7. Mantener al público en la ignorancia. Este me recuerda un poco al número 1, ¿no? Al de la distracción, ya que, pues si tú estás continuamente distraído con cosas absurdas para tu vida que no te aportan absolutamente nada, salvo enriquecer a los demás, como por ejemplo el mismo fútbol, que me hace mucha gracia lo masivo que es
ese espectáculo, que es un poquito como antiguamente el pan y toros, ¿no? El circo, pan y circo creo que se llamaba, que era, ¿no? Bueno, pues tener en los circos romanos a la gente ahí gritando y pegándose por tal, y mientras tanto, bueno, pues las élites se frotaban las manos, y en este caso el fútbol, pues igual, ¿no? Los jugadores de fútbol ganan millonadas, y sin embargo los que ven el fútbol, pues evidentemente no es así, ¿no? Generalmente. Pero bueno, como digo, mantener al público en la ignorancia es fundamental que el público sea ignorante de todo lo que pasa, que simplemente sepa tonterías, los horarios de los programas de telebasura, que siga programas de estos que se pegan, se gritan, hablan de cosas superficiales, de su cuerpo, de lo guapos que son, de lo operada que están, de lo que sea, pero que no sea cosas importantes para la vida, que te hagan más feliz, que te hagan más autosuficiente, que te hagan menos dependiente del sistema y de los gobiernos. Simplemente son informaciones superficiales que no te aportan nada en tu vida. 8. Estimular a ser complaciente con la mediocridad. Este igual es buenísimo. Porque al fin y al cabo aquí, pues eso, ¿no? Al final te haces como... O sea, aceptamos como algo normal la persona que es ignorante, que es estúpida, que dice... que opina de todo sin saber de nada y que insulta, que pega, lo aceptamos como normal, no lo ponemos en cuestión. Y eso, pues bueno, pues es como que es lo que la cultura actual, ¿no? Es la norma, ¿no? Y cualquier cosa que salga de esa norma es el raro, es el loco, es el friki. Y bueno, pues así nos va. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Este es buenísimo también. Porque, bueno, pues al final es como que nos echa la culpa a nosotros de todo lo que ocurre. No, es que al final... Bueno, pues por culpa de la población hemos tenido que volver a los confinamientos. O vamos a tener que forzar la vacunación porque, claro, es que la gente es muy irresponsable y no se pone esa vacuna que hemos dicho que es buenísima y que está súper testada y que la vamos a poner sí o sí. Pues al final consiguen que la gente entre en estados depresivos, que la gente esté, bueno, pues en estados continuamente de ira, de odio, de violencia. Y bueno, pues como digo, ¿no? Como digo a veces cuando hablo de este tema, el enemigo no está al lado, el enemigo está arriba, el enemigo está en la sombra, el enemigo no lo vemos, ni en la televisión tampoco. Y no es el vecino, no es el del lado. El enemigo realmente está arriba y no está al lado. Y punto 10. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Este punto, obviamente, con el famoso Big Data, que es información que nosotros mismos damos todos los días de nuestra vida. Cada vez que hacemos clic en cosas, cada vez que entramos en webs, cada vez que visitamos una red social, un perfil, comentamos, mandamos un correo, buscamos en Google, buscamos en YouTube. Cada vez que hacemos esto estamos dando información sobre nosotros. Estamos contándole a las empresas, a los gobiernos, qué pensamos, qué hacemos, qué queremos, qué vamos a pensar. Y tienen un perfil perfectamente cuadriculado de cómo somos, de cómo vamos a ser, qué vamos a hacer en el futuro, gracias a esta Big Data que nosotros mismos le hemos dado durante muchos años. Así que bueno, luego no nos quejemos si nos conocen mejor que nosotros, o sea, mejor que nosotros mismos, porque ni siquiera tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y sobre lo que queremos y sobre lo que somos y queremos, pero sin embargo leemos tanta información a las empresas privadas y a los gobiernos de cómo realmente somos, que evidentemente es muy fácil manipularnos, es tremendamente sencillo tocar esa tecla que hace que hagamos clic, que compremos, o que hagamos una cosa, o que tengamos miedo de algo y que vayamos en sentido contrario. Es tremendamente fácil manipularnos si nos conocen al dedillo como lo hacen ahora mismo, ¿no? Por eso también siempre digo que tengamos cuidado con el tema de las redes sociales, que busquemos alternativas, que no las usemos prácticamente para nada, que nos comuniquemos en cara a cara con aplicaciones seguras, que no sean las típicas, precisamente para huir de esta información que tienen de nosotros y que luego utilizarán además en nuestra contra para sus propios beneficios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os sirva, espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte, espero que estéis genial y que la salud esté con vosotros. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil y que haya hecho tu vida un poquito mejor. Si quieres más información, recuerda que me puedes contactar y seguir en mi página web biovictor.com y mis redes sociales como Instagram o Facebook. Estoy como Bio Víctor Suárez. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y que la salud esté contigo.